Bueno, vamos a comenzar, chicos. ¿Me pueden escuchar? Sí, Inge. Ok, gracias. Ya, empezamos entonces. Bueno, habíamos quedado acá, la ecuación de estado de los gases ideales. Igual esta ecuación ya la conocen, les he dado simplemente una refrescada así a todo lo que usaban. ¿Ok? Eh, ya entonces ya hemos definido, si esta es la ecuación de los gases ideales. Tenemos todos los parámetros que podemos estudiar, se puede decir, en el comportamiento de un gas: presión, volumen, la cantidad de sustancia, este es el número de moles, y la temperatura. Y todo esto pues lo va a manejar la constante universal de los gases ideales. Unidades para el pavo ratón tienen que ser específicas. Para presión, atmósferas o milímetros de mercurio o torres Celsius. Volumen, litros. Entonces, si está en algún tipo de volumen, en alguna unidad de volumen, hay que transformar a litros. N es cantidad de sustancia en moles. Temperatura en Kelvin tiene que ser una temperatura absoluta, ¿sí? Para el sistema inglés el R tiene otro valor, pero bueno, vamos a usar solamente el internacional. Y el R 0,082 si la presión está en atmósferas y 62,4 si la presión está en milímetros de mercurio o en torres Celsius, ¿sí? Eso ya lo hemos visto. Hemos hecho un problemita, me parece que era este de acá. No lo acabamos, ¿no? Esta parte me parece que no lo hemos acabado. Lo Faltaba, Inge. no, faltaba. Entonces lo vamos a acabar esto y luego vamos a entrar a la ley de las presiones parciales de Dalton y de colección de gases sobre agua. ¿Sí? Bueno, va a ser sencillito. Y por último vamos a ver estequiometría de gases. Y eso sería toda la teoría para este segundo parcial. Hoy día lo vamos a acabar. Hoy, mañana viernes y toda la semana que viene solamente vamos a hacer problemas. Entonces, como les dije, ustedes vayan practicando, traigan dudas, si me dicen este ejercicio no se ha entendido, pues lo hacemos. ¿Ok? Ya tienen ahí también colgado en el tablón eh, la práctica para este segundo parcial. ¿Ok? Entonces vámonos a acabar, antes de entrar a la ley de Dalton, vamos a acabar el problemita que estuvimos haciendo sobre la ecuación de estado del gas ideal. Era esto. Entonces, bueno, lo voy a copiar mejor así para que todo tengamos en una misma. Aquí lo cogí. Voy a ir acá. Voy a sacar un screen. Y nos vamos a ir allá. Ya está. Bueno, entonces hemos hecho la primera parte.
nos pedía, ¿no? Calcule la temperatura a la que debe encontrarse 8 gramos de oxígeno que se encuentran en un recipiente de 5 litros a una presión de 790 milímetros de mercurio. Entonces acá teníamos todos los datos, temperatura, teníamos la masa de este gas, el volumen, la presión a la que se encontraba y nuestra constante que ya hemos dicho. Si la presión está en milímetros de mercurio, pues el valor de R es 62.4. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos despejado simplemente la temperatura de la ecuación del gas ideal. ¿Sí? Esta es nuestra ecuación del gas ideal. Despejamos la temperatura, bueno, todo este término, el N por R, ha ido a dividir al PV, ¿sí? Lo tenemos así. Nos hemos fijado bien las unidades de todos los parámetros, presión, milímetros de mercurio, volumen tiene que estar en litros y la cantidad de sustancia en moles, tiene que estar en moles. Entonces, ¿cómo hemos obtenido los moles? Pues la masa molecular del oxígeno molecular, ¿sí? El O2, 32 gramos, un mol. Hemos obtenido eso y simplemente hemos sustituido. Ahora vayamos con la siguiente pregunta. ¿Qué volumen ocupará en condiciones normales? ¿Sí? Ahora acá vamos a hablar lo que son las condiciones normales. Sí, las condiciones normales se refiere a la temperatura a la que, bueno, uno de los científicos pues ha trabajado, ¿sí? Me parece que era un danés y trabajó a 0 grados centígrados, o sea, 273 Kelvin, y su país, digo, la mayor parte de su país estaba al nivel del mar. Entonces, la presión es una atmósfera. ¿Sí? Esto es al nivel del mar. Esas son las condiciones normales. Temperatura 273 Kelvin o 0 grados centígrados y presión una atmósfera. ¿Está bien? Pero, ¿qué es lo que nos están pidiendo? ¿Qué volumen va a ocupar este gas en estas condiciones? ¿Sí? En condiciones normales. ¿Y qué gas tenemos? Oxígeno. ¿Y qué cantidad? 8 gramos de oxígeno. ¿Sí? ¿Qué podríamos hacer? Podríamos usar la ley del gas ideal con estas condiciones y calcular el volumen. ¿Sí? Estos 8 gramos, como ya lo hemos visto acá, se pueden transformar en moles. Volvemos a hacer 32 gramos de oxígeno, un mol de oxígeno. 0,25 moles de oxígeno. ¿Eso qué es? El N. Es el número de moles de esa cantidad de oxígeno. ¿Qué más? Ya tenemos definido la temperatura y tenemos definida la presión. Entonces, de nuevo cogemos el pavo ratón y esta vez despejamos el volumen. Y sustituimos. ¿Sí? Número de moles 0,25. Ya está en moles, entonces no me voy a hacer problema de colocar las unidades. Sé en qué unidades tengo que colocar. Ahora, la presión está en atmósferas. Entonces, este R, ¿qué valor le vamos a colocar? 0,082. ¿Sí? Temperatura, 273. Y todo esto dividido entre una atmósfera. ¿Cuánto sale el volumen?
5,6 redondeado. 5,6 litros. Una, Bien. una consulta, Inge. ¿Sí? Que yo sepa, cuando te dicen condiciones normales, tú tienes que saber que hay 22,4 litros. Y Ajá. ahorita yo lo puse 8 gramos de oxígeno. En 8 gramos Ya. de oxígeno hay 32 gramos de oxígeno en 22,4 litros y sale lo mismo. Exacto. Eso, justo eso quería hacer con ustedes. ¿Sí? O sea, podemos hacer de las dos formas. Uno usando la ley del gas ideal, ¿sí? Nuestra formulita, o lo que estás diciendo. Los 8 gramos de oxígeno, 32 gramos de oxígeno, 1 mol de oxígeno. Y la relación para cualquier sustancia, bueno, gaseosa, 1 mol de oxígeno en condiciones normales ocupa 22,4 litros. ¿Sí? Está muy bien lo que has dicho. Nos tiene que salir lo mismo. ¿Sí? Lo mismo nos tiene que salir. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál van a usar? ¿Cuál usarían ustedes en el examen? Yo usaría esto. ¿Sí? Yo usaría esto. Pero, por decir, no se acuerdan de esa equivalencia, ¿no? 1 mol de un gas, ¿sí? 1 mol de un compuesto gaseoso ocupa los 22,4 litros. Si no se acuerdan de eso, pues usan la del gas ideal. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Ok. Entonces, miren, estamos obteniendo el mismo resultado, como ha dicho su compañera. Perfecto, ¿sí? Perfecto. Los dos son válidos. Cuando nos digan condiciones normales, entonces esta relación vale. 1 mol de cualquier gas, no solo del oxígeno, de cualquier gas, ocupa 22,4 litros. Vamos con otro. ¿Qué cantidad de dicho gas debería salir o deberíamos introducir para que se duplicara la presión si la temperatura desciende 10 grados? ¿Sí? Entonces, nosotros ya teníamos, por decir, la, alguna de estas condiciones. Podemos coger esta condición, 253,2 Kelvin o 273 Kelvin, ¿sí? De esta forma. Entonces, esto, por decir, este era el inciso, le pondremos incisos. Esto que sea el inciso A, ya no, esto que sea el inciso A, esto que sea el inciso B, y ahora tenemos que hacernos un inciso C. Nosotros ya teníamos nuestro recipiente. Dentro de este recipiente hay 8 gramos de oxígeno, ¿sí? Ahora, ¿cuál de las condiciones quieren tomar? La primera, ¿sí? Si tomamos la primera, ¿qué volumen estaba ocupando estos 8 gramos? 5 litros, ¿sí? ¿Qué presión estaba ocupando estos 5 gramos en la primera condición? 790 milímetros de mercurio. Y al final, ¿qué temperatura tenía que tener en esta primera condición? 253,2 Kelvin. ¿Sí? Esa es la condición. ¿Sí? Estamos cogiendo esa condición. O la otra opción era coger las condiciones del inciso B. Tanto da. Ahora, ¿qué es lo que nos pide? Dice, ¿qué cantidad de dicho gas debería salir o deberíamos introducir para que se duplicara la presión si la temperatura desciende 10 grados? Vamos a suponer una cosa, ¿sí? Acá el problema no nos dice mucho.
Vamos a suponer que el volumen se mantiene constante. Lo voy a hacer más o menos del mismo tamaño. ¿Sí? Esa es una suposición. Vamos a suponer que el volumen se mantiene constante. ¿Ok? Entonces, acá el volumen sigue siendo 5 litros. ¿Qué más? La temperatura dice que tiene que disminuir 10 grados. Entonces, 253.2 menos 10, 243.2. ¿Sí? Entonces, acá le vamos a colocar, ¿no? Disminuye 10 grados. ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Qué tiene que pasar con la presión? La presión se duplicará, dice. Entonces, 2 por 790, ¿cuánto da? 1580. 1580. Y ya está. Ahora, sin hacer ningún cálculo, ¿qué creen que tiene que ocurrir acá? Bueno, lo voy a, en vez de que coloque una flecha, lo voy a colocar dentro acá los 8 gramos. 8 gramos de oxígeno. ¿Sí? Ahora, ¿qué tiene que ocurrir acá para que la presión aumente y la temperatura disminuya acá, manteniendo el mismo volumen? Vamos a adicionar o quitar más oxígeno. ¿Qué creen? Que igual va a aumentar. Tendríamos que aumentar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la presión va a aumentar si nosotros introducimos más cantidad de oxígeno. ¿Y qué cantidad vamos a introducir? Una cantidad que no conocemos y le vamos a colocar X. ¿Está bien? Entonces acá vamos a tener 8 gramos de oxígeno más X gramos de oxígeno dentro. Ahora, ¿cómo podemos calcular nuestro X? ¿Qué tendríamos que hacer? Recurrimos al pavo ratón. En esta condición conocemos el volumen, conocemos la presión, conocemos la temperatura. ¿Y qué no conocemos? El número de moles. Despejamos. N PB igual a RT. Sustituimos. P 1580, volumen 5, está en milímetros de mercurio, el R 62.4, temperatura 243.2. ¿Cuánto sale? 0,52. 51, 52. Un dígito más, por favor. El siguiente dígito es 0, Inge. Ah, ya, 52,0 moles de oxígeno. Miren, esta es la cantidad de moles de oxígeno que hay acá. ¿Acá cuántos moles había? 0,25, ¿se acuerdan? Y ahora lo voy a transformar a gramos. 0,52 moles de oxígeno. Un mol de oxígeno tiene 32 gramos de oxígeno. ¿Cuánto sale eso? 16,64. Muy bien. Ahora, hay 16,64 gramos acá. Y esos 16,64 es igual a 8 más X. ¿Sí? Los 8 que había antes, más los X que hemos introducido para que cambie esas condiciones.
Entonces, X va a ser 16.64 menos 8. 8.64 gramos de oxígeno hay que introducir en nuestro recipiente para que se duplique la presión y la temperatura disminuye en 10 grados centígrados. ¿Se entendió? En todos estos problemas, ¿sí?, la clave siempre va a ser interpretar, ¿sí? Interpretar. Y la interpretación es con dibujitos. ¿Ok? Van a dibujarse, no sé, cuadraditos, vasos, no sé. Cuando veamos soluciones también vamos a ir colocando eh, interpretaciones así de ese tipo para entender mejor. También en física igual hacen, ¿sí? Lo mismo hacen en física. ¿Todo bien? Sí. Ok. Continuamos. Ahora vayamos a ver esto. La ley de las presiones parciales de Dalton. ¿Sí? Recolección de gases sobre agua. Bueno, primero vamos a ver la ley de las presiones parciales de Dalton. ¿Qué es lo que ha visto Dalton? ¿Sí? Ha visto que, bueno, ha cogido igual un recipiente. Miren, todos estos recipientes son cuadrados, lo están representando así como cuadrados. Todos tienen el mismo volumen. Entonces, en un recipiente de estos ha colocado solamente a un gas A y le ha puesto cinco redonditos. Eso va a significar la cantidad de A como sustancia, ¿sí? Por decir, como 5 moles acá. En otro recipiente del mismo volumen está colocando B. ¿Cuántos redonditos tiene? También tiene 5 esta vez, ¿sí? Pero podría haber tenido más o menos que A. Y en otro, un gas C. ¿Sí? Lo mismo, lo han colocado como 5. Entonces, este gas A va a ejercer una presión PA sobre este recipiente. Este gas B, me voy a cambiar a puntero. Este gas B, lo mismo. Este gas B va a ejercer una presión PB sobre este recipiente. Y el C igual, una presión PC. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando se mezclen todos los gases? Por decir, el gas A, el gas B y el gas C se los va a colocar en un solo recipiente. ¿Sí? La particularidad, se puede decir, de los gases es que pueden ocupar todo el volumen, no importa que estén con otros gases. ¿Sí? Esa es una particularidad de los gases. Entonces, siempre van a ocupar todo el volumen del recipiente. ¿Ok? Van a ocupar todo el volumen del recipiente. Pero cada uno va a ejercer su propia presión. Y la suma de las presiones de todos los gases, lo que nos va a dar es la presión total. ¿Sí? ¿Qué más? Esta presión va a estar relacionada con el número de moles. Está relacionada. ¿Sí? El número de moles totales también es la suma del número de moles de cada uno de los componentes de la mezcla gaseosa. ¿Sí? Este es el número de moles totales. Entonces, cuando nosotros vayamos a tener una mezcla gaseosa, si esto de acá es una mezcla gaseosa, ¿sí? Entonces nosotros vamos a encontrar el número de moles totales sumando el número de moles de cada componente gaseoso. Ahora, ¿qué tipo de concentración? Acá ya vamos a empezar a ver un tipo de concentración. ¿Qué tipo de concentración va a tener A? ¿Qué tipo de concentración va a tener B? ¿Y qué tipo de concentración va a tener C?
¿sí? El tipo de concentración que se utiliza en Dalton es la fracción molar, ¿ok? ¿Y cómo está definida la fracción molar? Por decir, la fracción molar de A. La fracción molar de A va a ser el número de moles de A sobre el número de moles totales. La fracción molar de B va a ser fracción, lo voy a borrar. La fracción molar de B, ¿sí? El de XB es el número de moles de B sobre el número de moles totales. Y la fracción molar de C, ¿sí? Bueno, en este caso tenemos tres compuestos, es el número de moles de C sobre el número de moles totales. Si tuviéramos más componentes de la mezcla, entonces hacemos de la misma forma. Ahora, ¿para qué nos va a servir esto? Si nosotros queremos averiguar cuál es la presión de A, conociendo la presión total de nuestro recipiente y conociendo la concentración de cada componente, ¿sí? En nuestra mezcla, la presión de A va a ser la fracción molar de A por la presión total, ¿sí? Esto de acá generalmente lo vamos a abreviar como PT, presión total. Lo mismo para los demás componentes. Presión parcial de B es la fracción molar de B por la presión total. Lo mismo para C. ¿Sí? Un momentito. Hola. Perdón. Ahora, ¿qué otra cosa más? Igual, a veces conociendo presiones y, bueno, presiones parciales de cada componente y presión total del sistema, también podemos encontrar la fracción molar, ¿sí? En realidad esto es como despejando, ¿no? Los X. ¿Está bien? Entonces, vamos a empezar a manejar esto, ¿sí? De nuevo, esto ya es un tipo de concentración. ¿Sí? Es un tipo de concentración. Ya vamos a empezar a ver concentraciones. Para el examen final, justamente van a ver esto, ¿no? En soluciones. Fracción en peso, porcentaje en peso, partes por millón, fracción molar, fracción normal, todo eso, ¿sí? Fracción molar, esta fracción molar generalmente se utiliza para
gases, ¿ok? Siempre la van a usar para gases. Entonces, esto es la ley de las presiones parciales de Dalton, ¿ok? Vamos a hacer algún problemita así sencillito primero para que podamos aplicar. Luego van a ver que esto de la recolección de gases sobre agua es igual que esto, ¿sí? Solamente que va a entrar en juego el vapor de agua, ¿sí? Hay una diferencia entre lo que es gas y lo que es vapor, ¿sí? Una diferencia bien pequeñita, pero ya les voy a indicar. ¿Sí? Eso vayan copiando, por favor. Hagamos un problemita. Ya saben, todo esto les voy a volver a reenviar. Sí, y ya les dije, tenemos que apurarnos en esta parte. Hagamos esto, ¿sí? El uno, miren, el uno es súper sencillo y lo vamos a poder aplicar todo esto de Dalton. Entonces, ¿qué dice? Una muestra de aire solo contiene nitrógeno y oxígeno gaseosos, cuyas presiones parciales son 0,8 atmósferas y 0,2 atmósferas respectivamente. Calcula la presión total del aire. Entonces, esto igual ya más o menos se tienen que familiarizar. El aire está compuesto, ¿sí?, por una mezcla entre oxígeno y nitrógeno, principalmente. En realidad hay otros gases, hay CO2, hay argón, hay hidrógeno, hay muchos otros gases, ¿sí? Hay muchos otros, pero estos son los que están en mayor cantidad. ¿Y qué nos están hablando acerca de las presiones parciales de cada uno de estos gases? El del nitrógeno, miren, le estoy colocando PN2. El del nitrógeno dice que es 0,8 atmósferas. Y el de oxígeno, 0,2 atmósferas. ¿Cuál es la presión total? Nos piden. Entonces, la presión total es la suma de las presiones parciales de cada componente de la mezcla gaseosa. ¿Sí? Miren, entonces solo hay dos, nos están diciendo, nitrógeno y oxígeno. Y lo sumamos, ¿sí? 0,8 más 0,2. Una atmósfera. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa más podríamos sacar? Por decir, acá yo me aumento, ¿no? ¿Cuáles son las fracciones molares de cada gas? Esto yo lo estoy incrementando. ¿Sí? ¿Cuáles son las fracciones molares de cada gas? Por decir, esto era el inciso A y ahora vamos a hacer el inciso B. Entonces, ¿cuáles son la fracción molar del oxígeno? Para hallar la fracción molar del oxígeno, podemos usar esto o podemos usar esto. ¿Sí?
¿Cuál de las ecuaciones ahora podemos utilizar? ¿La primera o la segunda? La segunda. La segunda. Y entonces tenemos la presión parcial del oxígeno, 0,2 atmósferas, presión total, 1 atmósfera. En este caso nos da 0,2. ¿Sí? La fracción molar, por si acaso, no tiene unidades, porque se van a ir atmósferas con atmósferas. Lo mismo para el nitrógeno. Presión del nitrógeno, presión total, 0,8 atmósferas, 1 atmósfera. 0,8. ¿Sí? No tiene unidades entonces las fracciones. ¿Se entendió? Obviamente nos van a dar un poquito más complicado para el examen, ¿sí? Tal vez nos den en gramos, ¿sí? O fracciones en peso, hay que transformar a fracciones molares. Pero bueno, eso ya lo vamos a ir haciendo en los problemas. Hagamos un hito más. A ver. Este 3. A ver qué dice. En un balón de 5 litros se tiene una muestra que contiene 2,43 moles de nitrógeno y 3,07 moles de oxígeno. Determine la presión parcial de cada gas en el recipiente, la presión total de los gases en el balón. Entonces, tenemos un balón. Ahí está nuestro balón, que conocemos su volumen, 5 litros. ¿Y qué hay dentro? Dice que vamos a tener 2,43 moles de nitrógeno y 3,07 moles de oxígeno a una temperatura de 298 Kelvin. ¿Sí? Ahora lo que nos están pidiendo es determinar, para el inciso A, la presión parcial de cada gas en el recipiente. Ahora, ¿qué particularidad les he dicho que tienen los gases? ¿Qué les dije acerca de los gases? Los gases ocupan todo el volumen del recipiente en donde se encuentran. ¿Sí? Entonces, por decir, vamos a analizar al nitrógeno. ¿Sí? Lo vamos a analizar al nitrógeno. ¿Qué volumen ocupa el nitrógeno? 5 litros. 5 litros. ¿Sí? ¿A qué temperatura está el nitrógeno? Esta misma. ¿Sí? Están juntos, están a la misma temperatura. ¿Qué más? ¿Tenemos el número de moles de nitrógeno? Sí, ¿no? 2,43. Y lo que no sabemos es la presión que ejerce el nitrógeno. Entonces, ¿el nitrógeno qué es? Es un gas, ¿sí? Y como es un gas, obedece a nuestro amigo el pavo ratón, ¿sí? Solo que, como es para el nitrógeno, es presión del nitrógeno, volumen del nitrógeno, temperatura del nitrógeno. Ya no lo voy a colocar, pero es el número de moles de nitrógeno, ¿sí? ¿Qué no conocemos? Presión. Despejamos. Número de moles. 2,43. Por. ¿En qué unidades están o en qué unidades queremos nuestra presión?
¿En atmósferas o en milímetros de mercurio? ¿En qué quisieran? Elijan una. Atmósferas. Atmósferas. En atmósferas, ya. Entonces, el R, 0,082. Y la temperatura, 298 Kelvin. Volumen, 5 litros. ¿Cuál es la presión del nitrógeno? Once coma ochenta y ocho, redondeo. Bien, ¿no? Ya tenemos la presión del nitrógeno. Ahora, todavía no el inciso B. Ahora hacemos para el oxígeno. El oxígeno también es un gas. ¿Qué volumen va a ocupar el oxígeno? 5 litros. ¿Qué temperatura va a tener el oxígeno? 298 Kelvin. El número de moles de oxígeno es dato, 3,07 moles. Y la presión del oxígeno, que no conocemos, pero que lo vamos a averiguar de la misma forma que hemos averiguado para el nitrógeno. $3,072 por 298 sobre 5. ¿Cuánto sale? ¿15? 15. Sí. 15 atmósferas. ¿Sí? Ahora, ¿qué más? El inciso B nos pide cuál es la presión total de los gases en el balón. Presión total. Solo hay nitrógeno y oxígeno. Y tenemos sus valores. ¿Cuánto sale? ¿Sí? ¿Se entendió? Podemos hacerlo también de otra forma. Ingrid, una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo hemos trabajado con atmósferas en el mililitros de mercurio? ¿Saldría lo mismo o no? Nos va a salir en milímetros de mercurio. Si trabajamos en vez de 0,082, nos va a salir todo en milímetros de mercurio, no sé, 7000 algo, por decir, el de nitrógeno, y el del oxígeno nos saldrá casi 10.000 algo. Es simplemente conversiones luego. Ah, ok, sí, salen números grandes. ¿Sí, no ve? Y por ahí, o sea, todo depende en qué es lo que ustedes quieren buscar. Y bueno, y la pregunta cuando les den en el examen, ¿no? Se quiere encontrar la presión total de la mezcla gaseosa en atmósferas. Pues ustedes van a elegir para calcular todo en atmósferas. O si dice en milímetros de mercurio, pues lo mismo. Ustedes van a ver para milímetros de mercurio. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? Sí, Ingrid. ¿Sí? Ahora, miren, lo voy a copiar este mismo ejercicio, pero lo voy a hacer de forma distinta. ¿Está bien? Me voy a venir acá. Aquí creo que es esto. No, aquí no. Esto lo voy a copiar. Esto
Ya está. Ahora lo voy a, como les digo, lo voy a hacer de una forma distinta. Voy a hacer primero el inciso B y después con los datos voy a hacer el inciso A. Al revés. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer primero el inciso B? Primero voy a sacar el número de moles totales. El número de moles totales es el número de moles de oxígeno y el número de moles de nitrógeno. ¿Sí? Tenemos esos datos. Entonces, rápidamente los calculamos. Número de moles de oxígeno, 3.07, más el de nitrógeno, 2.43. ¿Cuánto es el número de moles totales? 5,5. 5,5. ¿Ya, no? Moles totales. Ahora, ¿qué condiciones tenemos? Volumen, 5 litros, temperatura 298 Kelvin. ¿Qué no conozco acá? Lo que no conozco es la presión total. P por B igual a N R T. Entonces, este va a ser mi presión total y este el número de moles totales. ¿Ok? Despejamos la presión total. Número de moles totales por R por T sobre B. 5,5 por 0,082 por 298 y sobre 5. ¿Cuánto sale la presión total? $26,88. 88 redondeado. 26,88 atmósferas. ¿Sale igual que esto? Sí, ¿no? Sale igualito. Ya tengo el inciso B. Ahora, ¿qué más para el inciso A? Para el inciso A, tengo que calcular las fracciones molares del nitrógeno y del oxígeno. Igual a qué es la fracción molar del nitrógeno. Número de moles de nitrógeno sobre número de moles totales. Lo mismo acá, número de moles de oxígeno sobre número de moles totales. El de nitrógeno es 2.43 moles. Número de moles totales, 5.5. De este, 3.07 moles, 5.5. ¿Cuánto sale el del nitrógeno? 0,44. Ya, ¿no? Oxígeno, 0,56. ¿Sí? Bueno, tiene que... La suma, por si acaso, otra cosa, ¿no? La sumatoria de todas las fracciones molares tiene que dar 1, o bien cerca de 1. ¿Sí? ¿Qué más? Ahora en forma ordenadita. La presión parcial del nitrógeno es igual a la fracción del nitrógeno por la presión total. Lo mismo acá por el oxígeno. Sustituimos. 0,44. Tenemos la presión total. 0,56. Tenemos la presión total. ¿Cuánto sale? Primero para el nitrógeno. Y luego para el oxígeno. 11,83 el nitrógeno. Ya. Oxígeno.
15. 15. ¿Cuál es más fácil de hacer? ¿Así? ¿O así? Por si acaso los dos son válidos, ¿sí? Los dos son válidos. Creo que el otro es más directo. El otro es más directo y más metódico, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, ustedes igual, por eso ahí yo les doy opciones. ¿Sí? Yo ya les doy opciones. Esto para mí es mucho más metódico. Bam, 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 y ya está. ¿Ok? Vamos ahora con gas recogido sobre agua. Vamos con ese ahora, ¿sí, chicos? Aquí igual, como les estoy dejando ya toda la presentación, igual, si quieren van haciendo eso, o directamente los de el banco de preguntas que ha colocado coordinación. Bueno, acá está un poco de un gas recogido sobre agua. Justamente estos son, bueno, son problemas de experimentación. En el laboratorio se puede generar un tipo de gas. Por decir, acá están colocando pues un reactivo, el ácido clorhídrico, y acá abajo había, por decir, aluminio sólido. El ácido clorhídrico con el aluminio reaccionan, da cloruro de aluminio y desprende gas de hidrógeno. Ese gas de hidrógeno sale en burbujitas y por otro conducto se transporta a otro recipiente. Pero este recipiente generalmente va a tener contacto con agua. ¿Sí? En realidad, el gas va a desplazar al agua del recipiente. Y de esa forma se hace en el laboratorio. Ahora, ¿cuál es el problema acá? Una vez que hay un desplazamiento, ¿sí? Un desplazamiento del gas, ¿sí? Sobre el agua que antes estaba ocupando el recipiente, este gas, este hidrógeno, lo voy a amplificar, este hidrógeno gaseoso también va a arrastrar vapor de agua. ¿Sí? El vapor de agua no es gas, sí, es vapor. ¿Qué diferencia hay entre un vapor y un gas? Es que el vapor puede condensarse, ¿sí? O sea, transformarse en líquido en forma, no en forma, le vamos a colocar, en condiciones normales, podríamos decir, no, mejor así, en condiciones atmosféricas. ¿Sí? Ahora, la cantidad de vapor que vaya a haber, bueno, más que todo, la presión del agua, ¿de dónde la vamos a sacar? La vamos a sacar de tablas. ¿Está bien? Acá tenemos unas tablitas de presión de vapor de agua. Hay para agua en estado sólido, todo esto de acá es sólido. ¿Sí? Bueno, a nosotros no nos va a interesar mucho. Hasta acá es sólido. ¿Está bien? Hasta ahí es sólido. Y a partir de acá ya va a ser vapor cuando el agua está como líquido. ¿Está bien? Entonces, la presión de vapor, ¿sí? La presión de vapor, bueno, así, esto lo voy a borrar. La presión de vapor, entonces, nosotros lo vamos a encontrar en función a la temperatura. Como un ejemplo, ¿no? A 10 grados centígrados, la presión del agua es 9.21 milímetros de mercurio. ¿Sí? A
30 grados centígrados, la presión de vapor es 31.2 milímetros de mercurio. ¿Ok? A 60 es 149.38 milímetros de mercurio. Entonces, la presión del agua que vaya a haber más la presión del gas igual nos va a dar la presión total. Por eso sigue siendo la ley de Dalton. ¿Está bien? Sigue siendo la ley de Dalton. Solamente, de nuevo, solamente que esta presión del agua la vamos a sacar de tablas. ¿Está bien? En los problemas del examen ya les van a dar el valor. La presión de vapor del agua a esta temperatura es, les va a decir, ¿sí? Y nos va a dar la presión del agua. Y vamos a tener datos de tal vez presión total o la presión parcial del otro gas. ¿Está bien? Ahora vamos a hacer un problemita. El 14. Entonces, ¿qué dice? Se recoge gas hidrógeno sobre agua a 25 grados centígrados. El volumen del gas recogido es de 55 centímetros cúbicos y la presión barométrica, bueno, la barométrica ustedes lo van a tomar como presión total, es de 758 milímetros de mercurio. Si el gas estuviera seco y medido en condiciones normales, ¿cuál debería ser su volumen? ¿Está bien? Entonces, vamos a empezar. Nos vamos a colocar acá nuestro recipiente. ¿Sí? Miren, es un cuadradito nomás así, en forma bien sencillita. En este recipiente tenemos hidrógeno y tenemos vapor de agua. Y lo vamos a colocar así. ¿Ok? Esto como vapor y esto como gas. ¿A qué temperatura se encuentra? 25 grados centígrados. ¿Qué volumen tiene todo este nuestro recipiente? 55 centímetros cúbicos. Y la presión total, ¿sí? Esa presión barométrica que dice, es una presión total, es de 758 milímetros de mercurio. ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? Ahora. Sí. Ok, gracias. Ahora, ¿qué no conocemos? Por si acaso, esta es una presión total. ¿Sí? No conocemos el número de moles totales, de momento. ¿Ok? Entonces, vamos a, con la ayuda del pavo ratón, determinar el número de moles totales. Despejamos el número de moles totales, ¿sí? Esto va a ir a dividir a esto. Y tendríamos que sustituir. Ahora, ¿qué cuidado tenemos que tener? Nos fijamos. Temperatura está en grados centígrados. Para que esté en Kelvin, tenemos que sumarle más 273. Entonces, 25 más 273. 298. 298 Kelvin. Tiene que estar en Kelvin. Los centímetros cúbicos hay que transformarlos a litros. ¿Sí? Puedo hacer la transformación acá mismo. 1000 centímetros cúbicos es 1 litro.
¿Cuánto sale? 0,055 litros. ¿Cierto? Sí. Eso es. La presión está en milímetros de mercurio. ¿A quién va a afectar eso? Al valor de R. Ya está, ya puedo empezar a calcular. Presión total, 758, volumen 0,055, R 62.4. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con milímetros de mercurio y 298. ¿Cuánto da? Eh, 2,24 por 10 a la menos 3. Ya. Moles, ¿sí? Moles totales. ¿Qué más? Ya tengo el número de moles totales. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Nos están dando la temperatura, ¿sí? A esta temperatura, a estos 25 grados centígrados, ¿cuál es la presión del agua? En el examen les van a dar, ¿sí? En el examen les van a dar. Pero bueno, ahora como no es examen, tendríamos que leer de una tabla como esta. A 25 grados centígrados, la presión es 23.76 milímetros de mercurio. ¿Ok? ¿Para qué me va a servir esto? Yo quiero determinar cuáles son las fracciones molares del hidrógeno y del agua. ¿Sí? Ya tengo la presión parcial del agua. Ahora, la sumatoria de las presiones parciales, en este caso hay mezcla agua-hidrógeno, tiene que ser igual a la presión total. Tenemos ya la del agua. No tenemos del hidrógeno, pero sí tenemos la total. ¿Cuánto sale la del hidrógeno? Sí, esto va a ir a restar. 758 menos 23.76. Lo pondré acá. 732,24. 732,24. ¿Sí? Continúo. Ahora ya tenemos presiones parciales, tenemos presión total, igual a que es la fracción del agua. Es presión del agua sobre presión total. Igual a que es la fracción del hidrógeno. Es la presión del hidrógeno sobre la presión total. Ahora, como ya tienen los valores ahí, directamente me dicen, ¿sí? ¿Cuánto es la del agua? $23.76 entre 758. 0,03. 0,03. 0,03, más dígitos. 1, 3,1. así 31. Ya. Y el de hidrógeno, 0,96. 1 sería. 96. 6.
6. 6, 6. ¿Así? Sí, Ya. 6, 6, no sé. 9 debe un 0 haber. más. Un 0 más. Ya. Entonces, ¿qué más? Podría sacar el número de moles de oxígeno. ¿Cómo? Esta misma fracción de hidrógeno es el número de moles de hidrógeno sobre el número de moles totales. Despejamos el número de moles de hidrógeno. Va a ser X de hidrógeno por N total. 0,966 por 2.24 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto sale? Un 216 por 10 a la menos 3. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Para qué condiciones nos han pedido esto? Si el gas estuviera seco y medido en condiciones normales, ¿cuál sería su volumen? Entonces, ahorita, cuando está seco el hidrógeno, es solo hidrógeno. ¿Sí? ¿Y cómo podemos transformarlo esto a volumen en condiciones normales? Podemos hacer lo que su compañera nos dijo en el primer ejercicio. Vamos a coger el número de moles de hidrógeno y decimos un mol de este hidrógeno son 22.4 litros. Esto es para condiciones normales. Y acá lo vamos a colocar, ¿no? Condiciones normales. ¿Cuánto sale? 0,048. Ya está. Antes, ¿cuánto ocupaba el volumen? Cuando estaba junto con el agua y en otras condiciones, en realidad, 55 centímetros cúbicos o 0,055 litros. Cuando está seco y en condiciones normales va a ocupar 0,048 o 48 centímetros cúbicos. ¿Entendió? Sí, Ok. Ahora vamos a ver otro. A ver. A ver, este 17 más. A ver qué dice. Un volumen de aire saturado en un 60% con vapor de agua ocupa 50 litros a 20 grados centígrados y 790 milímetros de mercurio de presión. Se hace burbujear a través de un ácido, bueno, de ácido sulfúrico y se recoge sobre mercurio con aire seco a 25 grados y 760 milímetros de mercurio. ¿Cuál será el volumen ocupado por el aire? Sabiendo que la presión de vapor de agua a esa temperatura es 17.5 milímetros de mercurio. Ya. Entonces, acá nos están colocando dos condiciones. Acá vamos a ver esto de saturación también. Acá tenemos aire. Ya les dije, el aire es una mezcla de oxígeno y nitrógeno, pero también se lo puede ver
como si fuera un solo compuesto, ¿sí? Es aire, pero dice que tiene además vapor de agua. Pero la saturación de este vapor de agua es del 60%. Ahora les voy a indicar cómo hacemos eso. ¿Qué más? ¿En qué condiciones están? Bueno, primero el volumen que están ocupando. 50 litros. Temperatura 20 grados centígrados. Y presión, ¿sí? Nuestra presión total es 790 milímetros de mercurio. ¿Ok? ¿Qué más? Este aire dice que te lo va a hacer burbujear sobre una solución. No sé, nos vamos a dibujar así una cosita. Y acá va a haber una solución de ácido sulfúrico y mercurio, dice, ¿no? Y mercurio. Así, es una mezcla de estos dos. Y pues se va a recoger el gas ya seco. Acá vamos a tener aire seco. En estas condiciones, a una temperatura de 25 grados y una presión de 760 milímetros de mercurio. Y lo que nos están pidiendo es cuál será el volumen que va a ocupar. ¿Está bien? Y bueno, y acá para nuestra agua a esta temperatura, a 20 grados centígrados, la presión del agua es de 17.5 milímetros de mercurio. ¿Sí? Esto es para esta temperatura. 20 grados, entonces la presión es 17.5 milímetros. Si quieren, lo comprobamos acá. 20 grados, 17.5 milímetros de mercurio. ¿Sí? ¿Se entiende? De ahí sale. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora vamos a hacer como hemos hecho acá. Tendríamos que determinar cuál es el número de moles totales, ¿sí? De nuestra mezcla. Luego, hallar cuál es la presión parcial solamente del gas seco, ¿sí? Sacar fracciones y podríamos determinar el número de moles. Y con ese número de moles ya pues determinar volumen, ¿sí? O presión o temperatura, lo que nos vayan a pedir. ¿Ok? Entonces, pero acá ya se está mezclando otra cosita más, saturación. Entonces, cuando hay saturación, la presión del agua ya va a cambiar un poquito. ¿Sí? Acá le vamos a colocar un apóstrofe. La presión del agua verdadera va a ser este 60%, lo vamos a colocar como 0,6 por la presión de vapor del agua. ¿Sí? Eso quiere decir 60%. Solo es una fracción de la presión de vapor que están en las tablas. ¿Cuánto sale 0,6 por 17.5? 10,5. 10,5. Sí. 10,5 milímetros de mercurio. Ahora, hay el agua y hay el aire. Entonces, presión parcial del aire más presión parcial del agua. ¿Sí? Ahora estoy colocando esto de acá. Es igual a la presión total. Presión del aire es igual, presión total 790 menos, este va a ir a restar 10.5. ¿Cuánto sale la presión del aire?
779. 779.5. Sí. Eso es. Ya tenemos la presión del aire. ¿Qué más? Con esto, con estas presiones, sí, ya tenemos las presiones del agua y del aire, podemos sacar fracciones. Fracción del agua va a ser la presión del agua, la real, sobre presión total. Fracción del aire es la presión del aire sobre la presión total. ¿Cuánto sale cada uno? En el agua sale 0,01. Ya, más dígitos. 32. 32. Eso. Aire. $98.68, así más o menos. Para el aire sale eso, 0,9867 sería. 67. Ya. Bueno, redondeo. 67. Ahora, ya saben de esto, ¿qué es lo que podemos sacar? El número de moles totales. Miren, ahora ya lo voy a despejar en forma mucho más directa. Presión total, volumen, RT. Presión total, 790, volumen, 50, R, 62.2 y temperatura, esto sería 293 Kelvin. ¿Cuánto sale el NT? $2,16. 2,16 moles. Bien. Ahora aquí, ¿quién me interesa a mí? Cuando vaya a pasar todo este aire húmedo por esta solución de mercurio y ácido sulfúrico, le va a atrapar al agua y solamente lo va a dejar pasar al aire seco. Quiero el número de moles del aire. ¿Sí? Entonces, X del aire es igual al número de moles del aire sobre el número de moles totales. De acá podemos despejar el número de moles del aire como X del aire por número de moles totales. Tenemos X del aire, 0,9867 por 2.16. ¿Cuánto sale el número de moles del aire? $2,131. 131, Sí. ¿sí? Ya. Moles del aire. Ahora, como solamente va a ser aire, esta cantidad de 2,131 moles está acá. Solamente de aire. Y ahora, de nuevo, pavo ratón. Vamos a despejar el volumen. Volumen igual a NRT sobre presión. ¿Qué temperatura tenemos ahora acá? 25. 298 Kelvin. ¿Sí? Número de moles, 2.131. R, estamos en milímetros de mercurio, 62.4. Temperatura, 298. Y la presión, 760 milímetros de mercurio. ¿Cuánto sale el volumen?
52,13. 52,13 litros. Ese es el volumen de aire que vamos a tener acá. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, Ok. A ver, ¿qué tiempo más tenemos? Bueno, ahora, lo último, ¿sí? Estequiometría de gases. Bueno, esto ya es estequiometría simplemente, ya les dije, solamente que vamos a introducir al pavo ratón, ¿sí? Ya lo vamos a ir introduciendo al pavo ratón y vamos a trabajar igual que como ya hemos estado trabajando en estequiometría, ¿sí? A ver, hagamos justamente esto de acá. Dice, el etanol se quema con el oxígeno del aire según la reacción química. Están dando esto. Determine el volumen de oxígeno en litros a 35 grados centígrados y 790 milímetros de mercurio que se requiere para quemar 227 gramos de etanol. ¿Está bien? Lo vamos a hacer. ¿Sí? Acá en la pizarra. Miren, acá está la reacción de combustión. Este es el etanol con el oxígeno, nos da CO2 y agua. ¿Ok? Entonces, primero se ha igualado, después de igualarlo ya tenemos las relaciones molares. Y si quisiéramos también tenemos relaciones en masa. Pero bueno, para que no se confundan, ya saben, todo en moles. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que nos piden? Determine el volumen de oxígeno en litros a 35 grados centígrados y 790 milímetros que se requiere para quemar 227 gramos de etanol. Nos están dando la cantidad de etanol. Se parte de ahí. El etanol es esto. C2H5OH. Lo primero que tenemos que hacer es convertirlo a moles. Yo ya me sé el peso o la masa molecular de este compuesto. 46 gramos de etanol es un mol de etanol. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Cómo relaciono esto con el oxígeno? Un mol de etanol reacciona con 3 de oxígeno. Y ya está. Ya lo tengo en moles. ¿Cuánto sale? 14,80. 14,80 moles de oxígeno. Este es mi N, ¿sí? El N de oxígeno. Nos están diciendo que determinemos el volumen, no tenemos el volumen, para una temperatura de 35 grados centígrados y una presión de 790 milímetros de mercurio. Entonces ya tenemos el N, tenemos temperatura, tenemos presión. Esto hay que transformar a Kelvin. Más 273. 308, creo. Sí, ¿no? Ahora, como queremos el volumen, de nuevo he escrito el pavo ratón, volumen igual a nRT sobre presión. Número de moles del oxígeno,
14.8. El R, estamos en milímetros de mercurio, 62.4. Temperatura, 308. Y presión, 790 milímetros de mercurio. Volumen nos va a dar en litros. ¿Cuánto sale? 360. 360. Y ya está. ¿Se entendió? Sí, Esa G. es geometría. ¿Ok? Entonces, la clave va a ser llevarlo todo a moles y después ya ir relacionando. ¿Ok? Ok, chicos, ya. Yo creo que vamos a parar acá. Y inmediatamente voy a ir subiendo todas las diapositivas. Bueno, más que todo pizarras. ¿Está bien? Vámonos desconectando, porfa. Y nos vemos Buenas tardes, mañana. G. Chao, chao.